Buenos días, hoy vamos a hablar sobre las bradiarritmias. Está presentado por Sarita Quirós, Iván Restrepo, Marilyn Sepúlveda y quien les habla, Juliana Ramírez. Las bradiarritmias se definen por la presencia de una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto y puede clasificarse en función del nivel de la alteración dentro de la jerarquía del sistema de conducción cardíaco normal. Las dos categorías principales son la disfunción del nódulo sinusal y los trastornos o bloqueos de la conducción auriculoventricular. Las formas de la presentación clínica de las arritmias va desde los signos electrocardiográficos asintomáticos hasta una amplia variedad de síntomas comunes que son parte de las bradicardias, como se muestra en esta tabla que ven a continuación. Los pacientes pueden presentar un casi síncope o síncope, también síntomas de insuficiencia cardíaca como disnea, angina o incapacidad mental prematura, pero también hay síntomas inespecíficos y crónicos como mareo, fatiga y letargia. Los síntomas pueden ser permanentes o intermitentes e impredecibles como ocurre en la disfunción del nódulo sinusal. La anatomía y fisiología normal del sistema de conducción. El sistema de conducción fisiológico está formado por un nódulo sinusal, el nódulo AB y el haz de His, el que incluye la rama derecha e izquierda del haz, así como el sistema de Purkinje. El sistema de conducción puede entenderse como una jerarquía de marcapasos en la que el nódulo sinusal es el marcapasos primario del corazón. El nódulo sinusal está formado por células de marcapasos que sufren despolarizaciones espontáneas con un patrón peculiar de canales iónicos necesarios para la generación y la propagación de los potenciales de acción. La irrigación sanguínea del nódulo sinusal procede de la arteria del nódulo sinusal, que tiene su origen en la arteria coronaria derecha en alrededor del 60% de los casos o la circunfleja izquierda en el 40% de los casos, y llega al nódulo en sentido horario o antihorario rodeado de la vena cava superior. Una de las principales funciones del nódulo AB es retrasar y limitar el número de impulsos auriculares que llegan al ventrículo. Además, las extensiones inferiores del nódulo AB pueden actuar como marcapasos subsidiarios en casos de bloqueo de AB. El nódulo AB forma parte de la unión AB que puede dividirse en tres regiones distintas en función de la notable heterogeneidad existente en la onda de potencial de acción, que son tres: la zona de transición, la porción compacta o nódulo AB, propiamente dicho, y la parte penetrante del haz. La porción compacta del nódulo AB está situada debajo del endocardio auricular derecho, por delante del ostium del seno coronario y por encima de la inserción de la valva septal de la válvula tricúspide. A su entrada en el tejido fibroso central, el nódulo AB pasa a ser la porción penetrante del haz de His. A continuación, los impulsos pasan del haz de His a la rama derecha e izquierda del haz. La arteria del nódulo AB irriga la parte proximal del nódulo AB, mientras que la parte distal tiene una doble irrigación que hace que sea menos vulnerable a la isquemia. Dentro de la disfunción del nódulo sinusal, también denominada síndrome del seno enfermo de los pacientes sintomáticos. Incluye diversos trastornos que afectan a la generación del impulso del nódulo sinusal y su transmisión en el interior de las aurículas puede causar tanto bradiarritmias como taquicardias. Las posibles manifestaciones electrocardiográficas son las que ven a continuación, que son la bradicardia sinusal persistente, las pausas o paradas sinusales, los bloqueos de salida sinoauricular, incompetencia cronotrópica, taquicardia auricular y el síndrome de bradicardia taquicardia. Estos se produce principalmente en ancianos con una incidencia que aumenta al doble entre la quinta y sexta década de la vida y alcanza un máximo en la séptima y la octava década. Aunque no disponemos de cifras exactas de incidencias, se estima que dentro de 150 a 200 pacientes por millón de habitantes. Bueno, la bradicardia sinusal se la define como una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, es decir, cuando el nodo sinusal actúa como marcapasos primario. En la mayoría de los casos, la bradicardia sinusal es más una reacción fisiológica que un estado patológico y se debe predominantemente a un aumento del tono vagal. Se observa en deportistas entrenados y en adultos jóvenes sanos en reposo y por la noche.
ya que es en donde la frecuencia cardíaca puede reducirse hasta menos de 30 latidos por minuto. Entonces, la bradicardia sinusal se caracteriza por un ritmo sinusal, es decir, onda P positiva en cara inferior y negativa o positivo-negativa en B1, y la frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. La bradicardia sinusal es patológica y pertenece a una disfunción del nodo sinusal cuando es persistente y sobre todo con síntomas de bradicardia. Siguiente. Bueno, en esta diapositiva podemos ver dos electrocardiogramas. El primero presenta un ritmo de base sinusal con morfología normal en donde tiene una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. En el segundo hay otra bradicardia sinusal con frecuencia cardíaca de 15 a 20 latidos por minuto. Siguiente. Las paradas sinusales o pausas implican un fallo de la actividad auricular. Pueden deberse a un problema de generación del impulso en el nódulo sinusal o a un fallo de la conducción del impulso a la aurícula. Las pausas mayores o iguales a 3 segundos van a ser infrecuentes y justifican la implantación de un marcapasos en los pacientes sintomáticos. Las pausas son frecuentes en el síndrome bradicardia-taquicardia cuando una taquiarritmia auricular finaliza espontáneamente y el tiempo de recuperación del nódulo es prolongado. Siguiente. En esta diapositiva vemos un ejemplo, un paciente con el síndrome bradicardia-taquicardia, en donde de forma súbita hay una pausa hasta el primer latido sinusal debido al tiempo de recuperación del nódulo sinusal. Siguiente. Aquí miramos otro, pero con un ritmo sinusal de base. Siguiente. Bueno, la incompetencia cronotrópica. Esta se define como la incapacidad del corazón de ajustar adecuadamente su frecuencia en respuesta al aumento de la actividad física o el cambio de las demandas metabólicas. El criterio diagnóstico utilizado es no alcanzar el 80% de la frecuencia cardíaca máxima esperada, la cual la calculamos con la ecuación 220 menos la edad, en el ejercicio máximo de una prueba de esfuerzo. Siguiente. La fisiopatología de las disfunciones del nódulo sinusal. Estas pueden ser consecuencia de diversos trastornos que causan una depresión del automatismo del nódulo sinusal y de la conducción eléctrica a partir de este nódulo y en el tejido perinodular y auricular. Estos trastornos pueden ser intrínsecos, como por ejemplo enfermedades que alteran de manera directa el nódulo sinusal o estructuras senoauriculares, o extrínsecos como los fármacos cardiovasculares o enfermedades sistémicas como la apnea del sueño. Presentamos aquí una tabla de las diferentes causas de la disfunción del nódulo sinusal, tanto extrínsecas como intrínsecas. La causa más frecuente va a ser la fibrosis degenerativa idiopática del tejido nodular, que se asocia a la edad avanzada y que conduce a una pérdida de las células marcapasos y su desplazamiento de la parte central a la inferior del nódulo sinusal. La despolarización diastólica espontánea es más lenta en estas células, lo que da lugar a la bradicardia. Siguiente. El diagnóstico para las disfunciones del nódulo sinusal se va a hacer a base de los signos y los síntomas, también de una evaluación detallada de los antecedentes médicos para valorar las posibles causas. Después vamos a observar las anomalías en el electrocardiograma, que debe ser de 12 derivaciones y que se correlacionan con la clínica. También se puede sugerir, si no se encuentra nada en el electro, un registro con un electrocardiograma Holter, es decir, un electro de larga duración. Y también es recomendada la prueba de esfuerzo. Siguiente.
Bueno, el tratamiento. El tratamiento debe limitarse a los pacientes en los que se ha documentado una clara correlación entre los síntomas y el ritmo. La disfunción del nódulo sinusal es asintomática. La que es asintomática no requiere un tratamiento específico, sino uno sintomático. Entonces, primero, hay que descartar o tratar las causas extrínsecas reversibles de la disfunción del nódulo sinusal, es decir, las etiologías que mostré en el cuadro anterior, y descartar la bradicardia sinusal fisiológica. Segundo, si no hay ningún trastorno reversible que cause la disfunción del nódulo sinusal, deben utilizarse los marcapasos cardíacos en los pacientes sintomáticos. Entonces, los marcapasos que preservan la sincronía AB, es decir, los AAIR o DDTR, son los mejores en relación a los marcapasos ventriculares solo y son los recomendados en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología. Siguiente. Aquí miramos en este cuadrito las indicaciones para los marcapasos cardíacos en la disfunción del nódulo sinusal según la Sociedad Española de Cardiología. Entonces, recomienda el marcapasos cuando hay una disfunción del nódulo sinusal que se manifiesta por bradicardia sintomática, con o sin taquicardia dependiente de la bradicardia, y debe establecerse la correlación de los síntomas con el ritmo. Segunda indicación, cuando hay síncope, o bien sea de aparición espontánea o por un estudio electrofisiológico. Tercero, cuando esta se manifiesta por una incompetencia cronotrópica sintomática. Y ya las otras recomendaciones son con una clase más baja de... Siguiente. Aquí sería un breve resumen de cómo funcionan los marcapasos, recordando que para la disfunción del nódulo sinusal se utilizan los AAIR o DDDR. Entonces, los marcapasos, tanto los modos como la función de estos, se van a nombrar con un código de 5 letras. Entonces, la primera letra indica la o las cámaras estimuladas. La segunda, las cámaras cuya actividad se va a percibir. La tercera letra es la respuesta a un fenómeno percibido. La cuarta se refiere a la capacidad de programación o respuesta a la frecuencia, y la quinta se refiere a la existencia de funciones antitaquicardia, si estas existen. Entonces, la más recomendada en este caso sería la AAIR o la DDDR. Siguiente. Ahora vamos a hablar de las anomalías de la conducción auriculoventricular. Siguiente. La primera anomalía que tenemos es la del bloqueo auriculoventricular de primer grado. Este se define como una prolongación anormal del intervalo PR mayor a 0,2 segundos. Se da por la consecuencia de retraso de la conducción al interior de la aurícula, ya sea a nivel del nódulo auriculoventricular o del sistema de His de Purkinje. La mayoría de los pacientes son asintomáticos, sin embargo se puede dar síntomas cuando el bloqueo es mayor a 0,3 segundos. Siguiente. En el bloqueo de segundo grado se da por un fallo intermitente de la conducción auriculoventricular. El primer tipo es el MOVITS tipo 1, que se caracteriza por una prolongación del intervalo PR antes de la onda P que no conduce. Segundo, siguiente. En el MOVITS tipo 2 va a haber la aparición de una sola onda P que no conduce asociada a un intervalo PR constante, antes y después de un solo impulso que está bloqueado. Siguiente. En el bloqueo de tercer grado se caracteriza por el fallo de la conducción al ventrículo en cada onda P. Se va a producir una disociación del nódulo auriculoventricular completo. El congénito, cuando es un bloqueo congénito, se caracteriza por un ritmo de escape de entre 40 y 60 latidos por minuto y un QRS estrecho.
Mientras que cuando en bloqueo de tercer grado es adquirido, se va a observar que el QRS es ancho y con un ritmo de escape menor al anterior, de 20 a 40 latidos por minuto. Siguiente. El diagnóstico se basa en los síntomas del paciente. Hay que mirar, porque la mayoría de los pacientes van a presentar mareo, vértigo, síncope, pérdida de la conciencia. El electrocardiograma de superficie con las dos derivadas va a aportar la información necesaria para caracterizar el bloqueo, el tipo y la localización del bloqueo. En pacientes con bloqueos intermitentes o que no se pueden diagnosticar por medio de un electrocardiograma de superficie, está indicado el Holter y las pruebas de esfuerzo. Siguiente. Con relación al tratamiento, se tiene que buscar la etiología. Si es reversible, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Lyme o la isquemia miocárdica, pues dar el tratamiento adecuado para cada entidad. Suspender digitálicos o antagonistas de calcio porque me pueden causar ese tipo de bloqueo. Y en el caso de que el paciente presente urgencias con síntomas de un bloqueo auriculoventricular, está indicada la administración de atropina para aumentar la actividad vagal. Y los marcapasos temporales de estimulación electrocutánea se hacen en casos de que no se obtenga un ritmo suficiente para poder mantener la perfusión y el adecuado funcionamiento del corazón. Listo, Sarita. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre las anomalías de la conducción intraventricular. Siguiente, por favor. Las anomalías de la conducción intraventricular incluyen el bloqueo de la rama derecha del haz, de la rama izquierda del haz o el fascicular o combinaciones de ellos. Se observan con frecuencia en los electrocardiogramas periódicos de pacientes ancianos, pero pueden darse también en pacientes de menos edad como observación aislada o de forma asociada a una miocardiopatía dilatada. Su incidencia es estimado de un 11% en los varones y en un 5% en las mujeres de más de 60 años, según un análisis del estudio de Framingham, y está aumentando con la edad. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Las anomalías de la conducción intraventricular y los bloqueos de ramas del haz pueden deberse a isquemia, como ocurre en el infarto de miocardio o tras la cirugía cardiotorácica, o pueden ser inducidos mecánicamente tras la cirugía de sustitución de la válvula aórtica, en la mayor parte de los casos, o tras un implante de válvula aórtica percutánea. También puede ser consecuencia de la cirugía en las cardiopatías congénitas. El bloqueo de la rama izquierda del haz, BRID, que se define como la prolongación del QRS por encima de 0,11 segundos, junto con un retraso de deflexión intrínseca en las derivaciones B5 o B6 de más de 60 ms, además de ausencia de ondas conceptuales en las derivaciones 1, B5 y B6, a menudo se producen en asociación con miocardiopatía dilatada. Sin embargo, la mayoría de los casos de bloqueo de rama de las crónicos son idiopáticos y parecen asociarse a una fibrosis del sistema de conducción, aunque hay pocos estudios que ponen esta investigación de la fisiopatología. En cuanto al pronóstico, tenemos que el bloqueo de la rama de His, en especial el BRID, y el bloqueo bifascicular se asocian generalmente a una mortalidad superior a la de los controles igualados por la edad y sexo, pero algunos trastornos como el bloqueo de la rama derecha de haz aislados se consideran benignos. La mayor mortalidad se explica más por la cardiopatía asociada, sobre todo en la enfermedad coronaria, que por las anomalías de la conducción. El bloqueo de rama izquierda del haz puede ser de por sí una causa o un factor agravante de la insuficiencia sistólica ventricular izquierda a causa de la reducción de la función de bombeo producida como consecuencia de la activación eléctrica sincrónica de los ventrículos en el bloqueo de rama izquierda de haz. En algunos casos, este bloqueo puede ser el primer signo de desarrollo de una miocardiopatía dilatada latente. La incidencia anual de progresión a un bloqueo auriculoventricular avanzado o completo y por lo tanto el riesgo de muerte por bradiarritmia es bajo. Sí. Siguiente, por favor.
En cuanto al diagnóstico, se utiliza el electrocardiograma y el electrocardiograma Holter. El electrocardiograma Holter se utiliza en el retraso de la conducción intermitente, aportan información necesaria para identificar el tipo de retraso de la conducción. En los pacientes con retraso de la conducción intraventricular y antecedentes de síncope, los estudios electrofisiológicos invasivos pueden ser útiles. Si el intervalo HB es de más de 100 ms, debe considerarse la posibilidad de implantar un marcapasos. Además, en todo paciente con un bloqueo de la rama de AS debe evaluarse la posible presencia de una cardiopatía estructural subyacente, dadas las elevadas incidencias de enfermedad coronaria y cardiopatía hipertensiva. Siguiente, por favor. Tratamiento. Dada la baja incidencia del bloqueo atrioventricular completo, los pacientes asintomáticos con un bloqueo aislado de rama derecha, izquierda o bifascicular, con o sin bloqueo auriculoventricular de primer grado, lo que a menudo se denomina erróneamente bloqueo trifascicular, no requieren un marcapasos cardíaco permanente. Según la guía de la ESC, se debe implantar un marcapasos cardíaco a los pacientes con un bloqueo trifascicular verdadero, es decir, un bloqueo alternante de las ramas de AS, un bloqueo bifascicular crónico o un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVIS 2, o un bloqueo auriculoventricular completo intermitente. En esta tabla se presentan las recomendaciones detalladas. Además de las bradiarritmias, en los pacientes con BRID y miocardiopatía dilatada se debe evaluar la posible conveniencia de un tratamiento de resincronización cardíaca. Siguiente, por favor. Ahorita vamos a hablar sobre las bradiarritmias asociadas a un infarto agudo de miocardio. Las bradiarritmias aparecidas en el contexto de un infarto agudo de miocardio son frecuentemente y se ven anomalías en la formación del impulso o en su conducción. La bradiarritmia sinusal es una de las más frecuentes trastornos del ritmo relacionados con el infarto de miocardio, sobre todo en los casos de afección de la coronaria derecha. Esto se da alrededor de un 30 a 40%. Las principales anomalías de la conducción asociadas al infarto de miocardio son los trastornos de la conducción auriculoventricular e intraventriculares. A pesar de la introducción de nuevas técnicas como la trombolisis y la intervención coronaria percutánea, la incidencia de trastornos de la conducción intraventricular no se ha modificado significativamente. Sin embargo, la incidencia absoluta del bloqueo auriculoventricular se ha reducido, aunque sigue siendo alta. En cuanto al bloqueo auriculoventricular, se produce del 6 al 7% de los casos de infarto agudo de miocardio y se asocia con frecuencia de 2 a 3 veces mayor al infarto de cara diafragmática que a la de cara anterior. Siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología, los mecanismos fisiopatológicos que subyacen a la mayor parte de las bradiarritmias aparecidas en el infarto de miocardio son la isquemia reversible, necrosis irreversible del sistema de conducción u otros trastornos como la alteración de la función del sistema autónomo a causa de, por ejemplo, aumento del tono parasimpático, alteraciones electrolíticas, hipoxia sistémica o aumentos locales de la adenosina. Según indican los estudios histológicos, la necrosis, es decir, la lesión estructural obvia del sistema de conducción, parece ser muy poco común y suele deberse a un infarto de miocardio de cara anterior extenso con necrosis de tabique. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, el tratamiento agudo del bloqueo auriculoventricular de grado alto sintomático incluye la administración de fármacos intravenosos como la atropina o un marcapasos cardíaco temporal. Rara vez se necesita implantar un marcapasos cardíaco permanente en el infarto agudo de miocardio, sobre todo en casos de infarto de cara diafragmática, ya que el bloqueo auriculoventricular de verdad persistente es muy poco común. Estas son algunas de las recomendaciones para el uso de marcapasos permanente, las cuales son bloqueo cardíaco de tercer grado persistente precedido o no por trastornos de la conducción intraventricular. Segundo, bloqueo cardíaco de segundo grado tipo MOVIS persistente asociado a bloqueo de la rama del AS
con o sin prolongación del intervalo PR, bloqueo cardíaco de segundo grado de tipo MOVITS o de tercer grado transitorio asociado a bloqueo de rama de las de nueva aparición. El enorme problema que plantean las recomendaciones para el uso de marcapasos cardíaco en el infarto agudo de miocardio es la definición de persistente. Según la guía del ESC, las alteraciones de la conducción son persistentes y no se resuelven tras más de 14 días. Sin embargo, esto ha sido y sigue siendo un objeto de discusión. Siguiente, por favor. En cuanto al pronóstico, a pesar del uso de tratamiento trombólico y de la intervención coronaria percutánea, el bloqueo auriculoventricular y las alteraciones de la conducción intraventricular, como las complicaciones del infarto agudo de miocardio, se siguen asociando a un riesgo elevado de mortalidad a corto plazo, sobre todo a 30 días. Muchas gracias.